Sí, todo bien. Listo, muchachos. Entonces vamos a hacer un review rápido de, bueno, de lo que fue el presente simple que vimos ayer. ¿Listo? La idea es que estén todos muy concentrados en estos 5 primeros minutos, que estos 5 primeros minutos, pues yo sé que les va a quedar 5 o 10 minutos, les va a quedar claro este presente simple que vamos a ver. Porque vi que quedaron algunas dudas ayer. A ver, listo. Ok, en este momento estoy compartiéndoles aquí la pantalla de Word, ¿listo? Pero como les decía, para el presente simple, en español, para que entendamos, son las cosas que realizamos rutinariamente, ¿no? Yo digo, por ejemplo, yo doy clases de lunes a jueves, yo trabajo o sea, son todas las cosas que hago rutinariamente. Yo desayuno a las 7, yo me levanto a las 7 de la mañana, son las cosas que hago pues, rutinariamente, ¿no? Lo que hago a diario. Entonces, para eso solo necesito el sujeto, un verbo y un complemento. Un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá pueden ver esa primera frase. Dice, I run fast. Yo corro rápido. You run fast. Tú corres rápido. They run fast. Ellos corren rápido. We run fast. Nosotros corremos rápido. ¿Alguien se acuerda por qué es que a esas tres personas, a he, she, it, a las terceras personas que son estas tres, ¿qué pasó acá? Bueno, se le pone una S, ¿no? Recuerden que al verbo se le pone una S cuando hablamos de estas tres personas. No significa nada. Simplemente cada vez que hablemos de él, de ella y de esto, le ponemos una S al verbo. ¿Sí? Perdón un segundo. Entonces, I cook in the mornings. Yo cocino en las mañanas. Juliana cocina en las mañanas. Juliana cooks in the mornings. ¿Sí? Simplemente al verbo le ponemos una S, porque estamos hablando de ella, de she. Cada vez que hablemos de ella, de él o de esto, le ponemos una S al verbo. ¿Listo? Creo que hasta ahí no hay dudas, ¿no? ¿O hay alguna duda hasta esta primera parte? ¿Todo bien? ¿All good? Bueno, entonces, yo siempre que tengan muy en cuenta esto que les voy a decir. Cuando hablemos de yo, de tú, de ellos o de nosotros, el siguiente verbo va normal y el complemento va normal. We work in Vélez. Yo trabajo en Vélez, nosotros trabajamos en Vélez, bueno, el verbo va normal. Y siempre que hablemos de ella, de las terceras personas, she, he, it, ella, él, esto, al verbo le ponemos una S. Siempre que hablemos de esas tres personas. Pero solo pasa cuando estemos afirmando. Porque entonces, bueno, ya vimos acá este ejemplo. Vamos, lo voy a dejar acá. Listo. Ahora para hacer preguntas, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Para hacer preguntas necesitamos de un auxiliar do. A ver, listo. Vamos a dejarlo aquí bien grande. Listo. Ahora para hacer preguntas necesitamos de un auxiliar do y un auxiliar das. ¿Qué quiere decir? Que cuando vayamos a preguntar con yo, con tú, con nosotros o con ellos, vamos a poner de primeras el do y después ponemos el sujeto y después el verbo. Y cuando vayamos a preguntar con she, he o it, vamos a preguntar con das. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, si yo ya dije que, por ejemplo, para decir tú trabajas, no, bueno, vamos a cambiar el verbo. Tú lees libros. You read books, ¿cierto? Tú lees libros. Ahora, ¿cómo le preguntamos a alguien? ¿Tú lees libros? Do you? Exacto. Do you read books? ¿Por qué do? Porque siempre recuerden, siempre para preguntar en este presente simple necesitamos el do o el das. En este caso, como estamos hablando de you, pues vamos a preguntar con do. Do you read books? Y listo.
exactamente la misma frase, pero con el do de primera si le pongo el signo de interrogación. Recordemos que en inglés no existe el signo de interrogación que está al principio, solo en español. Aquí solo está al final. Ahora, si yo pregunto, ¿tú lees libros? ¿Cómo respondería uno? Pues uno diría, sí, yo leo libros. ¿Cómo responderíamos? ¿Cómo así? Yes, do you? Pues, yes, pero yo, I I read books. read books. Hay algunos que colocaron do you. No. Recuerden que este do solo va para preguntas, ¿listo? Aquí dice, sí, yo leo libros. Aquí ya no va ni el am, ni nada, porque si le pongo el am, quedaría, sí, yo leo libros. Yo simplemente necesito un sujeto para decir yo leo libros. Listo. Ahora vamos a negarla. ¿Cómo diríamos la negación? No, yo no leo libros. No, Not. I do not read books. Exacto. Entonces, lo que yo les decía ayer, que para negar estos que están acá, lo que hacemos es negarlo con el do not. Me preguntó con do, cojo ese do y pongo do not, o puedo hacer la contracción que es don't. I don't read books. Yo no leo libros. ¿Listo? Entonces, estos se niegan con el don't y estos se niegan con el doesn't. Listo. Esperen un segundo, listo. ¿Alguien tiene alguna duda de eso que acabamos de ver? De esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda acá hasta el momento? Para que me vayan diciendo de una vez. ¿No? Yo, profe, que acaba de ingresar. ¿Liliana? Sí, señor. Bueno, a ver. Esperemos un segundo, listo. A ver, Liliana, ¿cómo me preguntarías? James y Profe, es que yo acabo Falcao. de ingresar y no sé qué es lo que está explicando. Pero, bueno, pero ahí sí, digamos, ¿cómo lo haríamos? Bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí rápido nuevamente para no atrasarnos con los que ya se han conectado. Igual pues la clase va quedando grabada. Bueno, ya saben que le estaba diciendo que estamos hablando del presente simple. Bueno, vamos a preguntar, ¿cómo preguntaríamos? James y Falcao viven en Cartagena. ¿Cómo preguntaríamos eso? Esperen, no, antes de eso, vamos a decir, James y Falcao viven en Cartagena. ¿Cómo diríamos? James and James o James, ok. Sigue. Falcao. and Falcao Live in Cartagena. Live in Cartagena. Entonces, James y Falcao viven en Cartagena. Ponemos el verbo normal, sin ninguna S, nada, el verbo anormal. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿James y Falcao viven en Cartagena? do Ajá. James and Falcao Live en Cartagena. Exacto. Entonces, como vamos a hacer la pregunta, ya saben que preguntamos con do o con das. En este caso estamos hablando de James y Falcao, o sea, ya estamos hablando de ellos, de they. O sea, preguntamos con do. Lo que hacemos es colocar el do de primeras. Do, James y Falcao. Hay unos que le dicen James, hay otros que le dicen James. De hecho, los mismos británicos le dicen James. Vamos a dejarlo en James. Do James y Falcao live in Cartagena? James y Falcao viven en Cartagena. Ahora vamos a responder, sí, ellos viven en Cartagena. Yes. Angie, no. Dime. They They Live in Cartagena. live in Cartagena. in Cartagena. Entonces podemos colocar James y Falcao live in Cartagena, o en vez de colocar otra vez James y Falcao, colocamos they, ¿cierto? Entonces ellos viven en Cartagena. Ellos viven en Cartagena. Ahora vamos a negarla. ¿Cómo sería la negación? They no They don't live in Cartagena. ¿Por qué don't? Recuerden que negamos con el que nos pregunta. Nos preguntó con do, cogemos ese do y lo negamos. Vean, aquí pueden ver, esta parte es fundamental.
Para estas personas hacemos preguntas con do y negamos con don't. Aquí estamos hablando con they, pues negamos con don't. Y estas van con das. ¿Listo? Entonces, espérame un segundo. Entonces, yes, they live in Cartagena. Sí, ellos viven en Cartagena. No, ellos no viven en Cartagena. ¿Cómo vamos ahí, en esa primera parte? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien me va a hacer alguna pregunta? Carol Liliana. ¿No? O sea, si no vas a entender la pregunta, bueno, vamos a continuar entonces con la siguiente. A ver, listo. Aquí dice, do you read books? Listo. Vamos ahora a preguntar por... A ver, ¿alguien me escribió por acá? No, a ver. Listo. Vamos a preguntar ahora. Angie, vamos a utilizar otro verbo. No sé, digan otro verbo, estoy sin verbos ni en español ahorita, a ver. Corre, vamos a correr. Angie corre en las mañanas. ¿Cómo decimos Angie corre en las mañanas? No en pregunta, sino afirmando. Angie Ruiz. No, Pero no en pregunta, sino simplemente diciendo No, ya. Angie, in the morning. Angie runs in the mornings. Entonces recuerden que como estamos hablando de tercera persona, o sea, de ella, de él o de esto, le ponemos una S al verbo, ¿cierto? Espérenme para que quede más claro acá. You read books. Espérenme un segundo. Acá el verbo anormal, tú lees libros. Aquí, Angie corre en las mañanas. Angie runs in the mornings, ¿cierto? Angie runs in the mornings. Ahora, ¿cómo preguntamos? ¿Angie corre en las mañanas? does Das. Angie. Ay, perdón, das. Okay, das Angie. Es que ando fracasando en la pronunciación. No te preocupes. Entonces, ¿por qué Run Angie? in the morning. Run in the morning, porque cuando hablamos de ella, de él o de esto, preguntamos con das. Siempre recuerden que para preguntar debemos utilizar el do o el das. En este caso, como estamos hablando de she, preguntamos con das. Does Angie run in the morning? ¿Y lleva la S el verbo o no lleva la S? No. No. Recordemos que en preguntas y en negativas el verbo va normal. Solo cuando afirmemos es cuando vamos a ponerlo en afirmativas. Por ejemplo, acá dice, ¿Does Angie run in the morning? ¿Cómo respondemos la afirmativa? Para decir, sí, ella corre en las mañanas. Yes, she runs in the morning. ¿Qué nos faltó acá? La S. Profe, perdón, ¿cómo fue que dijo? En preguntas y en las preguntas y en negativa el verbo va normal. Exacto, en preguntas y en negativas el verbo va normal, sin la S. Entonces acá, como ya estamos afirmando, le ponemos una S, ¿cierto? Sí, ella corre en las mañanas. Y acá pues nos lleva normal. Ahora vamos a negarlas. How do you say the negative? Como diríamos, no, ella no corre en las mañanas. No. She doesn't. Exacto. Aquí me preguntó con el do, ¿cierto? Entonces cogí y negué el do. Aquí me está preguntando con das. Cojo el das y le pongo does not. O puedo decir doesn't run in the mornings. El verbo va normal en preguntas y en negativas. Solo le ponemos la S cuando está afirmando. Aquí estamos afirmando, ¿cierto? Y solo cuando hablemos de terceras personas, o sea, estas tres, ¿no? Porque si se dieron cuenta, vean, acá la S no va ni en pregunta, ni en afirmación, ni en negativas. Solo cuando hablemos de estos tres. ¿Listo? ¿Cómo vamos ahí? ¿Quién tiene alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de cómo formular las preguntas?
¿Quién dice de pronto, no, yo no he entendido algo? Hacemos un ejemplo. Profe, yo creo que dar otro ejemplo. Ok, listo. Vamos a hacerlo con otras personas. Vamos a hacerlo con... Pero, profe, con un verbo que casi no se ha conocido, para ver qué tal nos va. Ok. ¿Qué verbo? A ver, ¿qué verbo que no conozco ustedes? Bueno, yo les dije lo de mop y sweep, ¿cierto? Vamos a decir, pues no es que no sea conocido, pero pues, no lo hemos utilizado, que es el verbo write. Que es el verbo write, que es escribir, que casi no lo hemos utilizado. ¿Listo? Vamos a preguntar. ¿Nosotros escribimos en el cuaderno? No vamos a preguntar, sino vamos a afirmar. Nosotros escribimos en el cuaderno. ¿Cómo diríamos? We Okay. We write. in the book. Pero recordemos que book es libro y notebook, cuaderno. Notebook. Entonces, we write in the notebook. Nosotros escribimos en el cuaderno. Ahora, ¿cómo haríamos la pregunta? ¿Nosotros escribimos en el cuaderno? Do we? Exacto. Exacto. Do we write in the notebook? ¿Por qué do? Porque como les dije acá, el do va cuando hablemos de estas personas. Estamos hablando de we, pues debemos preguntar con do. ¿Cierto? Entonces, do we write in the notebook? Nosotros escribimos en el cuaderno. Yes, we write in the notebook. Sí, nosotros escribimos en el cuaderno. Ahora, no, nosotros no escribimos en el cuaderno. ¿Cómo negaríamos esa? No, we don't write We in don't. the notebook. Write in the notebook. ¿Por qué negamos con el don't? Porque no es tercera persona. Exacto. Recordemos que, vean acá, siempre que esté hablando de yo, de tú, de nosotros o de ellos, vamos a negar con don't. Y siempre que hablemos de ella, de él o de esto, negamos con doesn't, ¿cierto? Entonces, we don't write. ¿Listo? Ahora vamos al último ejemplo con tercera persona. Si quiero preguntar, ¿tú qué? A ver, ok. Uno que tenga, listo. Mi bebé llora en las mañanas. ¿Cómo diríamos? Mi bebé llora en las mañanas. My My baby baby cry cry in the in the morning. morning. ¿Qué nos faltó acá? ¿Qué pasa con ese cry? ¿Quién se acuerda? Aquí Falta agregarle el IS. Exacto. Dijimos acá, por ejemplo, recuerdan que hicimos este ejemplo acá. Angie corre en las mañanas. Le ponemos una S al verbo. Pero cuando el verbo termina en Y y la anterior es una consonante, muy bien lo que tú acabas de decir. Le ponemos una I latina y le ponemos S. Cries. ¿Sí? O sea, recuerden, a todos los verbos le ponemos una S. Cuando hablamos de ella, de él o de esto. Pero cuando el verbo termina en Y y hablamos de ella, de él o de esto, le ponemos IS. Lo mismo que si dijera my baby studies. El verbo estudiar. Study, le ponemos studies para decir estudia, ¿cierto? Ahora vamos a preguntar. Le vamos a preguntar a alguien, ¿tu bebé llora en las noches? ¿Cómo preguntaríamos? ¿Tu bebé llora en las noches? Your baby cry in the... ¿No? Ok, at nights, pero te faltó algo para Night. preguntar. El das, ¿cierto? Exacto. Siempre Das, recordemos das. que para preguntar debemos utilizar o el do o el das. En este caso estamos hablando del baby, ya sea él o sea niño o sea niña, pues estamos hablando de das. Entonces debemos preguntar con das. Entonces preguntamos, ¿does your baby? Continúa. ¿Does your baby? Cry in the night. Entonces, at nights, normalmente at nights va así. ¿Tu bebé llora en las noches? Recordemos que en preguntas ya el verbo va normal, cry, ya no le ponemos cry, ¿cierto? ¿Cómo le respondemos? How do you answer?
The affirmative. Sí, mi bebé. Ok, ya va en inglés. Qué pena. Cries Yeah, at my night. baby cries. My baby cries at night. Very good. Entonces, sí, mi bebé llora. Cries. Aquí como si estamos afirmando. Ya volvemos a cambiar el cry por cries at night. En negative. No, No. My baby doesn't. My baby. Podemos decir does not. Podemos decir doesn't cry at night. Y como estamos preguntando y negando, el verbo va normal. Solo cambia cuando estemos afirmando. ¿Por qué negamos con doesn't? Porque recuerden esto de acá. Estamos hablando de ella o de él, del niño. Negamos con doesn't. ¿Listo? ¿Qué tal ahí? ¿Ya mejor? ¿Ya mejor o todavía hay algo de dudas? ¿Alguien tiene alguna duda de pronto y que me diga de pronto de qué más o menos tiene duda? Y no pasa nada, resolvemos. Esa es la idea. ¿Alguien que de pronto tenga alguna duda? Dayana, Juliana, Carol. Profe, yo tengo una duda, pero ya sería como con lo del el taller, el último punto. Ah, ok. Vale, espérame, ya les muestro acá. Pero bien, antes de continuar, Lady, ¿o quieres hacer una conversación rápida conmigo? No, profe, es que yo por el tiempo, como en cualquier momento me entra una llamada, no puedo, profe. Ok, don't worry. Bueno, voy a explicarle esto acá, pero bueno, ¿quién quiere tener una conversación rápida aquí conmigo de esto? Pregunta y pregunta. No pasa nada, así como salga. Voy a dar unos verbos bueno, ustedes ya conocen varios verbos. Tenemos work, tenemos travel, tenemos read, tenemos play, jugar, tenemos run, correr. Con eso fácilmente se puede tener una conversación. Study, teach. ¿Quién quiere Yo, intentar? profe. Isabel. Vamos a ver. Isabel. Ok, Isabel, do you live in Vélez? No, I live in Tunja. Okay. That's your... Okay, no. Do you have what? Do you have children? Do you know what is children? Recuerden que children es niños o también puede ser hijos. So, do you have children? I have boy. Okay, I have a boy. Ella me dijo, yes, I have a boy. Okay. Does your boy study? Yes, he is a student. Okay, he's studying. Lo respondiste con el continuo, pero está bien, that was good. Okay, do you like hamburger? Do you like hamburger? ¿Me la repite, profe? Do you like hamburger? Do you like hamburger? Yes, I learn Hamburg. Like. Like hamburger, okay. Now you ask me a question. Any question? Pregúntame, no sé, juegas fútbol en las mañanas, corres, no sé, lo que sea. Do you like and dog food? Do you like what? Hot dog? Do you like hot dog? Okay, yeah, I like hot dog. Now ask me, ¿tu mamá qué? ¿Tu mamá estudia inglés? No sé, algo así.
¿Cómo sería esa pregunta? Es que no le estoy escuchando bien, ¿me la puede repetir? ¿Tu mamá estudia inglés? ¿Cómo me preguntarías eso? ¿Tu mamá estudia inglés? Your mom is Pero, studying English. pero no que si está estudiando, sino que si estudia inglés. Lo que estamos viendo. Preguntamos con do o con das. Con das. Exacto, entonces, ¿cómo sería? ¿Tu mamá estudia inglés? Does your mom study? Entonces, does your mom study English? Recuerda que ahí ya no va el ING, nada de eso, ¿no? ¿Tu mamá estudia inglés? Does your mom study? Yes, she studies English, digamos que sí. O no, she doesn't study English. English. Very good, thank you, Isabel. That was good. ¿Qué otra duda tienen, muchachos? Recuerden lo que les mostraba ayer, las excepciones que les mostraba ayer. Que vale, que ya hicimos aquí la primera. Bueno, que el verbo le ponemos la S cuando estamos hablando de tercera persona. Cuando termina en Y, le ponemos IES. ¿Y qué pasa con los verbos que tienen que terminan en X, en SS, en SH, en CH, en O? Le ponemos una ES, ¿cierto? Recuerden que estas excepciones solo va cuando hablemos de terceras personas. Por ejemplo, digamos, kiss my girlfriend. Digamos, kiss, el verbo kiss termina en SS. Yo beso a mi novia. Si quiero decir, Juliana besa a su novio. Juliana kisses her boyfriend. Le ponemos la S. ¿Por qué? Porque el verbo termina en SS. Entonces, todos los verbos que terminen así, por ejemplo, uno que termine en CH. Ayer hicimos un ejemplo con watch, que era ver televisión. Por ejemplo, we watch TV. Nosotros vemos televisión. Juana ve televisión. Juana watches TV. No solo le ponemos la S, sino le ponemos ES. ¿Listo? Yo voy al colegio. Yo voy al gimnasio. I go to the gym. Yo voy al gimnasio. Andrea va al gimnasio. Andrea goes to the gym. Siempre que hablemos de ella, de él o de esto, le ponemos la S al verbo. Pero hay unos verbos que no solo se le pone la S, sino se le pone la S. Pero el resto de verbos se le pone la S. Si yo quiero decir, Andrea juega. Andrea plays. Andrea plays. Andrea baila. Andrea dances. Andrea trabaja. Andrea works. ¿Sí? Andrea conduce. Drives. A todos se les pone la S. Pero cuando el verbo tiene alguna de estas terminaciones que terminen SS, SH, CH, no solo se le pone la S, sino una S. ¿Sí? De hecho, ahí podemos pasar al taller que ustedes tienen que realizar, que me estaba preguntando ahorita Lady. Nivel 2. Creo que es en la primera parte, ¿no? El taller 1, el taller 2. Ok, el taller 1. A ver. Listo, entonces recuerden que en la última página. Bueno, en la última página, esta última partecita no hay que hacerla. No sé si es la que, Lady, tú me estabas preguntando esta última partecita. Sí, señor, era esa. Ok. No, cada vez que les aparezca así estas cosas de
de S, creo que solo aparece en esa página, no hay que resolverlas, ¿vale? Profe, a propósito del taller, es que en el Ujú. crucigrama, cuando se va a colocar, bueno, al lado izquierdo las palabras y llenar el crucigrama, para llenarlas de forma horizontal no permite en algunas. No te permite, y Sí, eso, será- sí, Isabel, yo lo hice ¿Hija? dándole espacio y ahí se acomodan las letras y me Ah, ok. quedó así fácil. En caso tal de que no puedan llenarlo acá, pues me interesa que lo pongan acá, ¿listo? O sea, si ya lo colocan acá, pues ya sé que igual pues, la cuestión es acomodarlo acá, pero si aquí, por ejemplo, hay unos que me preguntaron por el punto 9 que era este, por ejemplo, it's 9 p.m., aquí que vendría siendo noon, ¿cierto? Noon, y me preguntaron también por cuál era el otro, y por este creo que era, aquí que era midnight. Mm, bueno, creo que esos fueron los que me han preguntado. Entonces aquí lo que me interesa, bueno, que lo llenen acá, ¿listo? ¿Alguien tiene alguna duda de, digamos, de cómo resolver, ya les digo este de acá, de cómo resolver esto de acá, esto que estábamos haciendo? Espérenme. A ver, por ejemplo acá, he, go o goes. Goes. Exacto, goes porque Go. estamos hablando de tercera persona. La, el verbo va normal solo cuando hablemos de yo, de ellos, de nosotros. Siempre que hablemos de ella, de él o de ella o de esto, el verbo debe llevar una S o en este caso una ES, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, he works. Bueno, he works. Pero por ejemplo acá dice my husband, ¿qué es my husband? ¿Esposo? Ok, mi esposo, Eh, ¿doesn't work o works? Works, ¿no? Porque está hablando de él. Bueno, works, ¿qué más dicen? ¿Seguros? ¿Seguros que works? Recordemos que el verbo va normal cuando está ¿qué? Cuando está en pregunta y cuando está en negativo, ¿cierto? En este caso nos está negando, ¿sí? se va Entonces sin la sería S. work, exacto. Entonces siempre recordemos eso, cuando estamos negando y cuando estamos preguntando, el verbo va normal. ¿Listo? Con eso, por ejemplo, ustedes ya pueden hacer, digamos, una rutina y quiero hacer un ejemplo precisamente como para aclarar si hay dudas. Yo puedo decir, por ejemplo, en la mañana, bueno, in the mornings, I wake up es despertarse. Bueno, entonces, digamos, in the mornings, I wake up, I cook my breakfast, digamos, yo cocino mi desayuno, como yo quiero decir, mi mamá, my mom, mi mamá se baña, bueno, takes a shower, le pongo la S porque estamos hablando de, take a shower es bañarse, ¿no? Le pongo la S porque estamos hablando de mi mamá, yo digamos, I go to work, yo me voy al trabajo, and my dad goes to work too, digamos. Yo voy al trabajo y mi papá va al trabajo también, porque pusimos goes. Entonces, aquí estamos afirmando. Mi papá va al trabajo también, entonces le ponemos la S. ¿Listo? En esta parte, wait a minute, espérame un segundo. Acá justamente tenemos un pequeño texto que no es este. Let's go on weekends. Ok, todavía no este. Listo, este de acá. Okay, we are going to read it. We are going to translate it. Vamos a traducirlo aquí con ustedes. Okay, it says, nice car, Jason. Is it yours? Ese yours lo estaremos viendo acá, pero ¿qué creen que significa ese? Nice car, Jason. Is it yours? Le pregunto si es de él. Dime. Que si le está preguntando si es de él. Ok, ya. Is it yours? Es tuyo, exacto. Nice car. El carro está chévere, Jason. Is it yours? ¿Es tuyo? No, it's my sister's. Es de mi hermana. She has a new job. Ella tiene un nuevo empleo.
She drives and she drives to work. Vean la S del verbo. Y ella conduce al trabajo. Ahora le pregunta, is her job here in the suburbs? ¿Su trabajo está aquí en los suburbios? No, it's downtown. Este downtown significa en el centro de la ciudad. Después dice, my parents work downtown. Mis papás trabajan en el centro de la ciudad. But they don't drive to work. Vean cómo niega, ¿no? Con el don't. Pero ellos no conducen a casa. They don't drive al trabajo. They don't drive to work. They use public transportation. They use public transportation. Ellos usan transporte público. The bus or the train. El bus o el tren. The train doesn't stop near here. Porque el tren lo negó con doesn't y no con don't. Porque está hablando de algo, de esto. Hablando de esto, Exacto, estamos hablando de it, o sea, tercera persona. Entonces negamos con doesn't, very good. The train doesn't stop near our house. El tren no para cerca de nuestra casa. So they take the bus. Así que ellos toman el bus. De hecho, hay una página que ustedes tienen que desarrollar. Esta página que no se les había dicho. Bueno, que es súper fácil. Tenemos acá el vocabulario. Brother, ya saben que es hermano, ¿no? Brother. Tenemos children, que significa hijos, niños o hijos. Tenemos father, que ya sabemos que es padre. Este se pronuncia daughter. Tengan cuidado con la pronunciación de este. Este se pronuncia daughter. Y con la S, daughters. ¿Qué significa daughters? hermanas. No. Hermanas es sisters. ¿Esposas? No, daughters son hijas. Ajá. Entonces, daughter, hija, daughters, hijas. Tenemos husband, que es el esposo. Husband es esposo. Mother, tenemos madre. Sí, mother, husband, esposo. Parents. Parents son papás, pero refiriéndose obviamente al papá y la mamá, ¿no? Parents. Tenemos sister, que es hija. Tenemos son, que es hijo. Entonces, vea, daughter, hija, son, hijo. Wife, esposa. Wife, esposa. Husband, esposo. Wife, esposa. Son, hijo. Daughter, hija. Parents, papás. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a eso, according to that, you have to do something. De acuerdo a esa imagen que está ahí, according to that image, you're going to fill this part. Dice, Helen and Jack are my parents. Hay alguno de estos que está hablando. Tenemos a Helen y Jack, tenemos a Pedro y Jessica, tenemos a Kate, Brad and John. Dice, Helen and Jack are my parents. Helen y Jack son mis papás. Helen is my... ¿Qué vendría siendo? La mamá. Entonces, está hablando alguno de ellos, ¿no? Está diciendo que Helen y Jack son mis papás. Helen vendría siendo que mi que. La mamá. Mother. Exacto. Helen es mi mamá y Jack es my Father. father. Está fácil. Father. That's good. Now, Pedro is my Husband. husband. Yeah, very good. Husband. Entonces ya sabemos que está hablando Jessica. Pedro es mi esposo. Y yo soy su, and I am his Wife. Wife, esposa. Soy su esposa. No, y pues ahí siguen llegando los demás. Entonces, Kate, John are our. Our es nuestros. Entonces, Kate y Brad son nuestros. Children. Hijos, children. Children, hijos, Liz. Y así simplemente llenan ese de acá. Y por último, en este punto dice, write 4 sentences about your family. Escribe 4 oraciones sobre tu familia. Aquí puede ser como ustedes quieran. Yo puedo decir, por ejemplo, Gerardo is my father. Nelly is my mother. O pueden decir, yo tengo, bueno, ya como ustedes quieran. Puedo decir, no sé, Fabián is my brother. ¿Listo? ¿Hay alguna duda, muchachos? Ya finalizando este primer taller, ¿hay alguna duda? Do you have any doubt, any question? Sí, bueno, eso lo trabajamos ahorita ahí. Pero bueno, del presente, ¿todavía hay dudas de este presente simple? ¿Cómo formular? ¿Todavía hay algo de dudas?
No pasa nada, Creo no que una pasa nada. preguntita. Por ejemplo, cuando me preguntan de tu hijo, tu hija, tu primo, y uno cómo responde. ¿Responde en primera o es que esa parte sí no la entiendo? Uno, ¿cómo es la mejor forma de responder? Ah, ok. Digamos, espérame, me está preguntando Dayana, ¿cierto? O sea, tú me estás preguntando de cómo pregunto, por ejemplo, tu hijo, otro verbo, ¿camina en las mañanas? ¿Algo así? ¿Y cómo responder? ¿Sí, él camina en las mañanas o no? Sí, Muy bien, Dayana, ¿cómo crees que me preguntarías eso? ¿Cómo preguntarías, tu hijo camina en las mañanas? ¿Cómo crees que sería esa pregunta? Pregúntame así. Digamos que yo tengo un hijo, que son, ¿cómo preguntaríamos, tu hijo camina en las mañanas? Entonces, primero que todo, ¿me preguntarías con do o con das? con Das, das, das. Exacto, das, ¿por qué? Porque estamos hablando de hijo, o sea, estamos hablando de él, ¿cierto? De he. Muy bien, continúa. ¿Cómo sería? Tu hijo, das son, entonces, pero entonces your son, para que diga tu hijo. ah, Entonces, does your son camina en las mañanas? ¿cómo es terminar todo? Ok, walk. Ahí no se le agrega nada. No, recordemos que en preguntas va normal, ya no va la S ni nada de eso, ¿listo? Entonces, does your son walk, In the pongamos morning, in the mornings? Listo, ahora yo te pregunto, does your son walk in the mornings? ¿Cómo responderías? con he, Ajá, sí, bueno, puedes decir, sí, mi hijo camina, o en vez de mi hijo podemos colocar him, ok, him. he walk in the morning, Ahora sí que nos faltó una cosita en el verbo. La es, agregarle la Exacto, le ponemos la S porque ya estamos afirmando. Solo es en pregunta y en negativa cuando el verbo va normal. Aquí sí le ponemos. Ahora la negativa, ¿cómo dirías? No, él no camina en las mañanas. da, he does not No, does not or doesn't. walk in the morning. Very good. Work in the mornings. Muy bien. El verbo va normal porque estamos negando. Sí, sí, aclaré tu duda. Sí, pero, gracias. Ok, ¿hay otra duda? ¿Alguna otra duda? No. Si hay alguna duda todavía, bueno, como les dije, la transición más difícil es ver la diferencia entre presente simple y presente continuo. Esa la estaremos viendo mañana para que quede ya súper claro. Cuando me preguntan ustedes, por ejemplo, ¿do you play soccer? En vez de preguntarme, ¿are you playing soccer? ¿Cuándo utilizar cuál? Pero yo creo que ya más de uno se lo imagina. Recuerden que esto es cuando estás jugando fútbol en este momento. Y esto es que sí, usualmente juegas fútbol. Pero pues igual mañana vamos a estar trabajando eso para que quede súper claro cuándo utilizar el das, el is, para que ya les quede súper claro ese tiempo. ¿Listo? Esos dos tiempos. Ya saben que si hay alguna duda, pues me pueden escribir. Pero bueno, en general, en general quedó más o menos entendido este presente simple. Ya le van cogiendo el ritmo, digamos, ya les quedó un poco más entendido que ayer o todavía hay dudas. Sinceramente, no pasa nada. quedó Dime, más Isabel. entendido. Gracias. Ok, Que, Profe, que más ya quedó entendido. entendido, gracias. ok, David también. Los demás, ¿qué me dicen los demás? Los demás también, bien, más o Sí, menos. profe, Profe, bien, también. todo claro. Ok, good. Bueno, igual como les digo, vamos a seguirlo trabajando. Ah, yo creo que mañana, ¿hoy qué es? Yo estoy perdido de días. Hoy es miércoles. Miércoles. No, creo que mañana alcanzamos a hacer la actividad del Kahoot que veníamos haciendo, que hicimos en el primer semestre, en el primer nivel, que es más o menos, bueno, ustedes recuerdan la del Kahoot, ¿no? Para ver quiénes hacemos la actividad y los 4 primeras personas que queden en esa actividad no me presentarían el último taller. Entonces, o bueno, ustedes deciden qué taller no hacer. Entonces, para que mañana hagamos otro repaso y ¿para qué?
para que puedan hacerlo rápidamente. Listo, muchachos, eso sería todo. Creo que mañana lo alcanzamos a hacer. Eso sería todo. Entonces, muchachos, ya saben que si van, hay algunos que han ido realizando el taller y a veces me escriben, profe, en esta página voy, bueno, eso me está quedando bien, ¿no? Entonces pueden hacerlo también en cualquier momento. ¿Listo? Eso sería todo por hoy, muchachos. That's all for today. Bye bye. See you. See you tomorrow. Muchas gracias. Bye bye, teacher. See you tomorrow.